Nuestra clase de hoy corresponde entonces a la segunda división de nuestro curso, que es en la parte de estequiometría, nuestra tercera clase o parte 3 que dice acá el documento. Bien. Vamos entonces a cambiar un poco la metodología del tipo de ejercicios que se han estado desarrollando, pasando de ejercicios estequiométricos de sólidos, líquidos y gases a ejercicios con soluciones acuosas. ¿Bien? Entonces aquí vamos a retomar conceptos que vimos anteriormente como diluciones, disoluciones, y que van a ser muy importantes para el desarrollo de los ejercicios. Los ejercicios los vamos a desarrollar de dos maneras, ¿cierto? Una manera en donde voy a separar los conceptos, por un lado estequiometría y por el otro lado diluciones o disoluciones, dependiendo del ejercicio, y una segunda forma de solucionarlo, donde se combina todo el conocimiento para hacerlo en un solo paso. Bien, recuerden que este documento, al igual que el video de la clase, va a estar subido en la plataforma de eFinis al finalizar el día de hoy. Bien. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio que corresponde exactamente igual al segundo ejercicio. Aquí hubo problemas de compilado del documento, donde nos dice que la siguiente reacción, que a veces está, ocurre con reactivos en solución acuosa y genera un gas. Tenemos una disolución de sulfuro de sodio, ácido clorhídrico, y al reaccionar producen cloruro de sodio y además producen sulfuro de hidrógeno en forma gaseosa. Bien. Se utilizan 25 mililitros de este ácido con una concentración 3 molar para que reaccione todo el sulfuro de sodio. Bien. La pregunta es, ¿cuántos gramos de gas se están generando en esta reacción? Bien. Y nos dan una ayuda. Para hacer estos cálculos es necesario combinar las relaciones entre concentración, moles y volumen de solución con cálculos estequiométricos. Bien. Y la clave es llevar, como siempre, todos los datos a unidades de mol. Así que voy a compartir el cuadernillo de trabajo con el que solemos dar solución a estos ejercicios. Entonces tenemos acá nuestro primer problema. Como siempre, reescribo mi ecuación, paso 1. Paso 2, verifico que mi ecuación se encuentre balanceada. Si mi ecuación no se encuentra balanceada, lo que hago es balancearla. En que este ejercicio no entra ya dentro de la explicación de clase, pero vamos a verificar que efectivamente aquí a la izquierda tenemos 2 sodios, a la derecha un sodio, por lo tanto la ecuación no se encuentra balanceada. Balanceamos con nuestro método favorito, verificamos los coeficientes y está. ¿Bien? El ejercicio nos dice entonces que tenemos, o que usamos 25 mililitros de esta solución, que es 3 molar. Y nos preguntan cuántos gramos de esto se están generando. Como no podemos relacionar directamente mililitros con gramos, pero sí podemos relacionar moles con moles, vamos a pasar todo esto a mol. Pasamos los 25 mililitros del 3 molar a moles, y de ahí, con relaciones estequiométricas, encontramos cuántas moles se forman de sulfuro de hidrógeno y finalmente cuánto gas se está formando en gramos. Bien, es la metodología que hemos estado usando siempre. Algunos recordatorios. Recordatorio número 1. Molaridad. Recordemos que molaridad la definimos con la letra M y está dado por, moles de soluto partido litros de solución. Bien, esa es mi definición de molaridad que la vimos anteriormente. Ahora nos preguntamos qué significa que una solución sea 3 molar. Significa que en esta solución tenemos 3 moles, en este caso de ácido clorhídrico, por cada litro de solución. Eso es lo que me indica a mí entonces el concepto de concentración molar. Una solución 3 molar significa 3 moles por cada litro de solución. Bien. Sin embargo, nuestro sistema nos dice que tenemos 25 mililitros, es decir, en el fondo tenemos que saber cuántas moles hay en 25 mililitros. Bien, para poder hacer el ejercicio. Así que para poder hacerlo esto, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera parte, que va a ser
bajo el concepto de disolución, ¿cierto? Y en el concepto de disolución lo que vamos a hacer es pasar de 25 mililitros a moles. Tenemos 25 mililitros de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y ese ácido clorhídrico, perdón un segundo, ya. 25 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Y qué me dice mi concentración? Bueno, primero tengo que pasar de mililitros a litros. Y mi concentración me dice que en un litro de solución tenemos 3 moles de ácido. En un litro de solución tenemos 3 moles de ácido. Es decir, estoy pasando de mililitros a moles, usando la concentración. Verifico unidades, mililitro de ácido con mililitro de ácido, litro de solución con litro de solución, y me queda entonces en moles. Esto me da 0.075 moles de ácido. Es decir, pasé de mililitros a moles. Ahora, esta era nuestra parte de disoluciones. Ahora nos queda nuestra parte de estequiometría, que es pasar de estas moles a gramos, que esto ya lo sabemos hacer por los ejercicios anteriores. Entonces lo voy a hacer en verde, nuestra parte B, que va a ser estequiometría. ¿Y qué me dice? Que yo tengo 0.075 moles de ácido clorhídrico, y mi estequiometría me dice que por cada 2 moles de ese ácido se genera un mol de sulfuro de hidrógeno, acá. 2 moles de ácido me generan un mol del sulfuro, que fue lo que escribí acá. ¿Bien? Y luego digo, como me están preguntando en gases, ahora voy acá, como me están preguntando en gramos, perdón, paso de moles a gramos. Y un mol del ácido sulfúrico o el sulfuro de hidrógeno, que está en gas. ¿Cuánto pesa, cuál es la masa molar del ácido del sulfuro de hidrógeno? Lo buscamos en tabla periódica y encontramos que tiene un valor de 34.1 gramos. Bien, verificamos unidades, mol de ácido con mol de ácido, mol de sulfuro con mol de sulfuro, y entonces me queda mi resultado en gramos de sulfuro de hidrógeno. Multiplico 0.075 por 1 por 34.1 partido 2. 1.28 gramos. Bien, y entonces esta sería la respuesta. Se generan 1.28 gramos de sulfuro de hidrógeno. Este se encuentra entonces en estado gaseoso. Bien, por supuesto, todo esto lo podemos hacer en un paso. ¿Y cómo podemos hacerlo en un paso? Con estequiometría, combinando los dos conceptos, pasando de 25 mililitros, 3 molar, a gramos de sulfuro. En el fondo es la combinación de estos dos pasos. Tenemos entonces 25 mililitros de ácido, ¿cierto? Y cada 1000 mililitros de ácido, no me voy a saltar aquí ningún paso. Y si cada 1000 mililitros de ácido corresponden a 1 litro de ácido, ¿cierto? Y ese litro de ácido ¿cuántas moles contiene? Contiene, de acuerdo a su masa mol, a su concentración, 3 moles de ácido, ¿verdad? Y estequiométricamente sabemos que 2 moles de ácido me generan una mol del sulfuro, y esa mol de sulfuro tiene una masa de 34.1 gramos. Verificamos entonces ahora unidades. Mililitro de ácido con mililitro de ácido, litro de ácido con litro de ácido, moles del ácido con moles del ácido, moles de sulfuro, y me queda mi respuesta en gramos de sulfuro. Y por supuesto debe dar lo mismo, 1.28 gramos. Bien. Entonces, en un paso, tendría que empezar a combinar de mililitro y hacer las transformaciones. De mililitro a moles, de moles a moles, de moles a gramos. Bien, que fue todo lo que hice acá. Si lo divido, tú vas a hacer entonces una transformación
que me comprenda solamente el concepto de dilución, disoluciones, que es este, y después usar toda la parte de estequiometría, que sería esta. Por supuesto, juntas respuestas son correctas. Una requiere menos cálculo que la otra, es la única diferencia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos entonces a por el siguiente ejercicio, que dice, recuerden el 1 y el 2, aquí hubo error de escritura, así que son los mismos, pasamos al tercero. Nos dice que debemos determinar el volumen en mililitros de ácido clorhídrico 1.50 molar necesario para consumir por completo 0.830 gramos de magnesio. Y nos dan entonces la ecuación química. Bien. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Y tenemos, de nuevo, transcribo el enunciado. Y reescribo mi ecuación. Verifico que mi ecuación se encuentre balanceada. Tenemos un cloro acá, dos cloros acá, no se encuentra balanceada. Procedo a balancearla por mi método favorito. Y listo, balanceada la ecuación. Entonces, nos dicen que debemos determinar el volumen. Voy a transcribir los datos como lo suelo hacer. Debemos determinar el volumen en mililitros, ¿cierto? Que se necesitan para consumir por completo 0.830 gramos de magnesio. Bien. Y este ácido se encuentra a una concentración de 1.50 molar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasamos esto a moles, luego determinamos cuántas moles existen en relación entre el ácido y el magnesio, que ya sabemos aquí por mi ecuación que es 2:1, ¿verdad? Y luego con estas moles podemos determinar su volumen a través del proceso de disolución. Entonces tenemos, de nuevo, un primer paso que sería todo esto que corresponde a estequiometría y un segundo paso, un segundo momento que corresponde a soluciones. Vamos a resolver el ejercicio en los dos pasos y después lo hacemos todo en un solo paso. Entonces, tenemos que partimos de 0.830 gramos, transformamos a moles y después de ahí determinamos cuántas moles de ácido se necesitan. Es decir, tenemos 0.830 gramos de magnesio, ¿cierto? Uso la masa molar del magnesio, voy a mitad la periódica, me dice que son 24.305 gramos, una mol de magnesio. Bien, es decir, ya voy acá. Mi relación estequiométrica me dice que un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido. Es decir, un mol de magnesio reacciona con 2 moles del ácido. Y hasta ahí terminaría entonces nuestra parte estequiométrica. Verifico unidades, gramo de magnesio, uno que multiplica y otro que divide, los puedo eliminar, al igual que moles de magnesio. Y me sobrevive entonces moles de ácido clorhídrico. Procedo con calculadora, esto me da 0.07 moles de ácido clorhídrico. ¿Bien? Ahora sé cuántas moles tengo y qué concentración tiene el sistema. Recordemos que este 1.50 molar nos indica a nosotros que tenemos 1.50 moles de ácido clorhídrico en cada litro de solución. Bien, y entonces de aquí solamente se desprende la pregunta. Se puede hacer por regla de 3, por supuesto, para los que les están más acostumbrados. Si en un litro tenemos 1.50 moles, ¿cuántos litros necesitamos, en este caso mililitros, para obtener solamente 0.07 moles? Bien, podemos hacer entonces también un factor de conversión, donde tenemos los 0.07 moles, ahora en verde porque estamos en soluciones, 0.07 moles del ácido clorhídrico. Bien. Y entonces estos 0.07 moles
con uso de la concentración, sabemos en cuánto volumen están contenidos. O sea, sabemos que 1.50 moles están contenidos en 1 litro de solución de ese ácido. Y como nos piden en mililitros, transformamos entonces esto a mililitros. 1 litro corresponden a 1000 mililitros de solución del ácido. Verificamos unidades, moles de ácido con mol de ácido, igual con la solución del ácido, y nos queda entonces mililitro de solución de ácido clorhídrico. Verificamos 0.07 por 1 por 1000, partido 1.50. Esto me da 46.67 mililitros de la solución del ácido. ¿Qué ácido? El ácido que tiene una concentración 1.50 molar. ¿Bien? Ahora, por supuesto que puedo desarrollar todo esto en un solo paso. ¿Bien? Y en un solo paso me quedaría de la siguiente manera. En un paso, parto de nuevo, por supuesto, desde acá. Recordemos, transformo a moles. De moles, verifico que la relación estequiométrica que me combina moles de magnesio con moles de ácido. Luego, con la concentración, puedo encontrar los mililitros. Y si en el fondo estoy combinando estos dos pasos en uno solo. 0.830 gramos de magnesio, ¿cierto? Masa molar, 24.305 gramos de magnesio, corresponden a 1 mol de magnesio. Mi ecuación me dice que 1 mol de magnesio reaccionan con 2 mol del ácido clorhídrico, ¿cierto? Y que cada 1.50 moles de ese ácido están contenidos en 1 litro de solución del ácido. Ahora pasamos ese litro a mililitros, que es lo que nos pregunta el sistema. 1 litro de solución del ácido corresponde a 1000 mililitros de solución del ácido clorhídrico. Y verifico entonces mis unidades. Gramos de magnesio, los puedo eliminar, igual con las moles de magnesio, con las moles del ácido, con litros de solución del ácido, y obtengo mi resultado en mililitros de solución del ácido, que es concentración de ese ácido 1.50 molar. Procedo. 0.830 por 1, por 2, por 1, por 1000, todo partido, 24.305 por 1, por 1.50, por 1. Resuelvo, esto me da 45.53 mililitros. Ahora la pregunta es, ¿por qué difieren el primer resultado por pasos al segundo resultado en un solo paso? A que en el primer caso tuve que hacer primero aproximación por cifra significativa. Bien, entonces aproximé, arrastré cifras a 0.07. Y cuando arrastro estas cifras a 0.07 y sigo arrastrando esa aproximación hasta acá, que tengo que volver a aproximar, me llega a un valor, 46.67, que entonces trae por arrastre, ¿cierto? Todo el cambio de cifra significativa y aproximación. En el caso de aquí, la calculadora en memoria no me transforma en 0.07, sino toma el número completo. Bien, al tomar los números completos, tiene menos aproximaciones internas y menos arrastre por aproximación y cifra significativa, dándome un valor un poco menor. Bien, este valor en un solo paso es más próximo al valor real que el calculado por pasos. Por supuesto, juntos casos son correctos, juntas respuestas son correctas. Bien, en este caso nos van a sobrar 1 mililitro de lo que realmente es, pero es una respuesta correcta dada la naturaleza de la forma en cómo se resuelve. Bien, ¿eso qué significa? Que entre menos pasos hagamos entre medio, más precisa o más precisión vamos a encontrar en la respuesta dada. ¿Bien? Pero reitero, juntas respuestas son correctas. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien, parece que no, así que vamos a la siguiente parte del documento, que es una aplicación práctica que ustedes van a leer con detalle después, que es un procedimiento que se desarrolla mucho en el laboratorio, que se conoce como titulación. Bien, y en estos procesos de titulación son, bueno, la titulación como tal es un método que nos permite determinar la concentración de un compuesto en una solución. Bien, lo que hacemos es mezclar una solución conocida con una solución desconocida y luego con estequiometría podemos determinar qué tanto de esa concentración desconocida estaba en nuestra muestra problema. Sacar un poco de cómo funciona la titulación, bien, y cómo podemos entonces experimentalmente determinar hasta qué punto se da la reacción. Entonces vamos a ver 3 ejemplos prácticos de eso, donde voy a explicar a través del primer ejemplo el concepto de titulación y cómo funciona, bien. De ahí vamos a derivar una nueva ecuación para reducir la cantidad de cálculo. Y finalmente, entonces, lo que hacemos es, con esta nueva ecuación, resolver los ejercicios 2 y 3. Bien. Entonces vamos a iniciar. Nos dicen que necesitamos 15 mililitros de un ácido con una concentración específica para llegar al punto de equivalencia que explicaré más adelante durante la titulación de 20 mililitros de hidróxido de calcio. Nos preguntan que determinemos la concentración de ese hidróxido de calcio. Aquí está nuestra ecuación. Bien, es decir, esto traducido al lenguaje normal. Esto está, ya. Bien, entonces, ya tenemos acá nuestro montaje. Nos dice que, por un lado, bueno, el primero, ¿en qué consiste la titulación? Ya he explicado más a detalle. Tenemos una bureta, ¿cierto? Que tiene una llave de paso. Y aquí contenemos entonces una solución conocida. Solución conocida. ¿Por qué conocida? Porque conocemos el compuesto que corresponde a esa muestra, ¿cierto? Conocemos el volumen que vamos a gastar o que gastamos durante el experimento y conocemos su concentración. Bien, para el caso de acá, este es el Erlenmeyer. El Erlenmeyer, aquí tenemos una solución de concentración desconocida. ¿Cierto? No conocemos su concentración, pero sí conocemos su volumen. Es decir, sabemos cuánto de eso en mililitros o litros hay ahí. Y además, conocemos qué compuesto es. Bien. Entonces, lo que se hace experimentalmente es agregamos un indicador que me dice a mí, voy a copiar la ecuación de esta reacción, HNO3 acuoso con hidróxido de sodio acuoso, produce entonces nitrato de calcio más agua. Lo que me dice a mí, bueno, voy a balancearla primero, aquí va un 2 y aquí va un 2. Lo que me dice a mí el experimento es, si yo agrego aquí ácido, ¿cierto? Que es mi solución conocida de acuerdo al experimento, voy a agregar ácido, va a llegar un punto en que el ácido reaccione con todo el hidróxido de calcio. Y cuando reaccione todo el hidróxido de calcio, a ese momento se le llama punto de equivalencia. ¿Cierto? Estamos gastando todas las moles de hidróxido de calcio. Cuando se gastan todas las moles de hidróxido de calcio, como conocemos todo sobre el ácido, podemos entonces después matemáticamente saber más sobre este sistema. ¿Bien? Entonces, experimentalmente lo hacemos con un indicador, normalmente de color. Hay un cambio de color durante la reacción. Cuando cambia de color, se llama punto de equivalencia y por lo tanto es cuando se acaba el dióxido de calcio. Este sería entonces nuestro reactivo límite. Se acaba este y cuando se acaba este, hacemos el cálculo para tener entonces una relación equivalente. Bien. Entonces, para este sistema que nos dice que tenemos desconocido 15,
he conocido, perdón, 15 mililitros de ácido nítrico con concentración 2.25 molar. Bien, y para el desconocido solamente tenemos 20 mililitros, ¿cierto?, de hidróxido de calcio. De hidróxido de calcio. De concentración, por supuesto, no sabemos. Y nos tiene entonces determinar qué concentración tiene este sistema. Les voy a hacerlo por el método largo. Luego de ahí derivamos una ecuación y calculamos. Normalmente, ¿cómo se desarrollaría este ejercicio? Voy a desarrollarlo en partes, por supuesto, donde tenemos estos 15 mililitros. 15 mililitros, 2.25 molar. Esto lo transformamos a moles. De ahí sabemos cuántas moles de hidróxido de calcio necesitamos y de ahí encontramos su concentración. En nuestro primer momento está dado por estequiometría y el segundo por dilución, por disoluciones. Entonces, primero, tenemos 15 mililitros de ácido nítrico, ¿cierto? Y sabemos que primero tenemos que transformar estos mililitros de ácido nítrico a litros de ácido nítrico. Y ahora con la concentración podemos entonces saber cuántas moles están contenidas en estos 15 mililitros. Y sabemos que en un litro de ácido, ¿cuántas moles tenemos en un litro de ácido? 2.25, porque es su concentración. Por cada litro de ácido tenemos 2.25 moles de ese ácido. Es decir, ya tenemos este valor. Y ahora sabemos que por cada 2 moles de ácido se necesitan 1 mol de hidróxido de calcio. Y por cada 2 mol de ácido necesitamos o reacciona junto con 1 mol de hidróxido de calcio. Bien. Y hasta ahí podemos llegar porque ya después tenemos que hacer la transformación a concentración. Entonces verifico unidades, mililitros de ácido, litros de ácido, moles de el ácido, me quedan entonces las moles de hidróxido de calcio. Bien, recordemos que esto sería entonces 15 por 1 por 2.25 por 1, todo partido 1000 por 1 por 2. Esto me da 0.017. Cifra significativa, 17. Moles de hidróxido de calcio. Bien. Ahora, sé que tengo 0.17 moles. Aquí contenidas. ¿En qué volumen? En 20 mililitros. Es decir, en este momento sé que tengo 0.017 moles de hidróxido de calcio contenidas en cuánto? En 20 mililitros. Pero no, la molaridad o la concentración como tal no se expresa en moles partido mililitro, sino moles partido litro. Es decir, que voy a transformar este mililitro en litro. Convenientemente escribo 1000 mililitros arriba. 1000 mililitros de esa solución equivalen a 1 litro de esa solución. 20 mililitros, perdón, no es 20. Mililitros con mililitros los puedo cancelar porque uno multiplica y el otro divide. Y entonces me queda mi respuesta en mol partido litro. Bien, que esto es equivalente a molar o molaridad, por la definición de molaridad que teníamos, ¿verdad? Entonces sería 0.017 por 1000, ¿verdad? Todo partido 20. Esto me da 0.85. Esa sería entonces mi concentración que desconocía hasta que hice el experimento de esta solución. Ahora vamos a mirar cómo de este sistema podemos derivar una nueva ecuación que nos va a evitar a nosotros hacer todo este cálculo en 2 pasos. Bien, por supuesto que se puede hacer en un solo paso. Bien, entonces, recordemos, voy a regresar aquí al esquema,
Recordemos que cuando hablábamos de diluciones, habíamos encontrado en el fondo qué es lo que estamos haciendo acá, antes de mirar. En el fondo estamos tomando una cierta cantidad de moles de ácido nítrico, ¿cierto? Y esa cantidad de moles de ácido nítrico la estamos transportando hasta el Erlenmeyer. Por lo tanto, la cantidad de moles de ácido nítrico debe ser la misma durante todo el tiempo. Transportamos esas moles en esos 15 mililitros hasta el Erlenmeyer, y esas moles de ácido nítrico van a reaccionar con una cantidad específica de moles de hidróxido de calcio. Bien. Y recordemos que habíamos visto que cuando transportábamos soluciones de un Erlenmeyer a otro, o a través de una pipeta, o a través de una pureta, lo que sea, cuando tomamos una muestra y la transportábamos, habíamos encontrado una ecuación que nos decía que volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2. Que en el fondo decíamos que volumen por concentración es moles. Es decir, la cantidad de moles que sacamos de ácido nítrico por un lado tiene que ser igual a la cantidad de moles de ácido nítrico que llegan a este lado. Entonces, en esta ecuación estamos transportando nuestro sistema, ¿bien? Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña modificación a esta ecuación. Voy a hacerlo acá, voy a hacer una línea y verificamos. Entonces, la modificación que hay que hacerle a esta ecuación es que, bien, tenemos volumen 1, vamos a decir, volumen del ácido, concentración del ácido, por un lado. Por el otro lado tenemos volumen de la base, concentración de la base. Bien. Sin embargo, nos damos cuenta que la relación estequiométrica hay que incorporarla ahora. En este caso, la reacción de ácido y la base es de 2:1. Bien. Y sin embargo, aquí cuando transportamos, no sabemos, al menos no estequiométricamente, la relación que existe. Pero debe existir una relación, es decir, debe existir una cantidad estequiométrica que relacione el ácido y una cantidad estequiométrica que relacione la base. Y para este caso, no necesitamos balancear la ecuación, porque ese dato de cuánto ácido a cuánta base es la relación, lo extraemos de otra forma. ¿Bien? ¿De dónde lo extraemos? Voy a escribirlo acá abajo. Tenemos ácido nítrico más hidróxido de calcio. El ácido siempre va a ser el que tenga la H. ¿Cuántas H's hay contenidas en esta fórmula química? Una, es decir, aquí tenemos un ácido. ¿Cuántas bases o cuántos OHs están contenidas en mi fórmula química? 2, es decir, hay 2 bases. Por lo tanto, para este caso, A equivale a 1 de un ácido y B equivale a 2 por ser la base. Es una relación que existe de 1:2, que es lo mismo que está acá, pero escrito de otra manera. Entonces, con esta nueva ecuación podemos dar respuesta al problema. La pregunta del problema es, ¿cuál es la concentración de la base? Para hallar la concentración de la base simplemente despejamos, ¿verdad? Volumen del ácido, concentración del ácido por cantidad de ácido, y lo que está multiplicando la concentración de la base acá pasa a dividir volumen de la base por cantidad de base. Entonces mi concentración de la base, ¿qué viene siendo? Volumen del ácido, lo que tomamos en nuestra solución, 15 mililitros a concentración 2.25 molar. Tomamos 15 mililitros a una concentración a 2.25 molar. ¿Cuántos ácidos tomamos? Es decir, ¿cuántos hidrógenos tiene mi molécula? 1. Bien. Para la base, volumen de la base por cantidad de bases que tenemos. Volumen de la base, nos dice nuestro sistema que son 20 mililitros. ¿Cuántas bases hay? Hay 2 bases. ¿Por qué? Porque hay 2 OHs en mi ecuación química. 2. Perdón, aquí ya no viene línea. 2. Entonces ahora lo que hago es 15 por 2.25 por 1 partido 20 por 2. Y esto me da 0.84.
molar. Molar porque esto mililitro, lo cancelo con este mililitro, estos no tienen dimensión, y entonces me sobrevive molar. ¿Verdad? Y aquí entonces paso de hacer unos factores de conversión a realizar simplemente una pequeña ecuación. Voy aquí a encerrarla para recordar que esa es la ecuación que nos va a servir de ahora en adelante para cuando hablemos de titulaciones. Bien, y así evitarnos realizar todo este procedimiento. Por supuesto, 0.85 y 0.84 son respuestas correctas. Ya vimos que por efecto de la aproximación es que se empieza a agrandar este número. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Es claro? Igual vamos a ver más ejercicios más adelante de este tipo. El ácido es el que contiene el hidrógeno. Bien. Y la base es el que contiene el OH. O por el nombre. Este es ácido nítrico. Así que, por ejemplo, aquí en el ejercicio, no nos dicen, pero normalmente escribimos los nombres. Al menos en los controles se escriben los nombres de los productos y los reactivos. Entonces, este es ácido nítrico, por lo tanto, este va a ser el ácido. Bien, en este caso teníamos ácido clorhídrico, tiene una H, este va a ser nuestro ácido. Anteriormente teníamos ácido clorhídrico, este va a ser el ácido. Bien. Y si uno es el ácido, el otro tiene que ser la base sí o sí. Bien, entonces, si me preguntas, continuamos con el siguiente ejercicio, que nos dice que necesitamos 5 mililitros de ácido clorhídrico 0.095 molar. ¿Cierto? Es decir, tenemos 5 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0.095 molar. Y son valorados, es decir, aquí arriba hay hidróxido de sodio 0.086 molar. ¿Cuánto volumen de esto gastamos en esta titulación? Entonces, en el fondo me están diciendo que yo tengo mi ácido clorhídrico en solución acuosa, ¿cierto? Que se mezcla con mi hidróxido de sodio en solución acuosa para formar algo. No nos interesa, de acuerdo a la naturaleza del ejercicio, que se está formando. Bien. ¿Y eso qué significa? Que no vamos a poder usar nuestra ecuación que encontramos en el caso anterior para dar respuesta al ejercicio. Recordemos acá entonces que hacemos el goteo de nuestro hidróxido de sodio y cuando esto cambie de incoloro a rosado, es que alcanzó su equivalencia experimentalmente. Uno va agregando, esto no tiene ningún color. Y cuando esto en una gota cambia a rosado y se mantenga el rosado, es cuando encontramos este volumen. ¿Bien? Que teóricamente lo vamos a determinar ahora. Para los siguientes laboratorios, vamos entonces a poder determinar este tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Qué concentración de alguna solución hay? Que básicamente lo que vamos a determinar nosotros después es qué cantidad de plata está contaminando una muestra de agua, ¿cierto? O qué cantidad de algún metal está contaminando una muestra de agua. Y mirar un procedimiento para poder extraer ese metal de esa agua y que el agua quede más sana o eliminar ese contaminante como tal, que es el metal. Bien, entonces recordemos, de aquí tenemos un ácido, ¿cierto? Y aquí tenemos un OH, por lo tanto tenemos una base. Y usamos nuestra ecuación que encontramos anteriormente. Volumen del ácido por concentración del ácido por cantidad de ácidos es igual a volumen de la base por concentración de la base por cantidad de bases que tenemos. Nuestra pregunta es, ¿cuánto volumen de la base necesitamos? Es decir, vamos a despejar volumen de la base. Volumen de la base es igual a
volumen del ácido, concentración del ácido, cantidad de ácido, partido, concentración de la base por cantidad de bases. ¿Cuánto volumen de ácido tengo? 5 mililitros de concentración 0.095 molar. 5 mililitros de concentración 0.095 molar. ¿Cuántos ácidos? Un hidrógeno, por lo tanto, un ácido. 1. Y luego, en la parte inferior, tengo concentración de la base, 0.086 molar, por cantidad de bases. ¿Cuántos OH tengo? 1. Es decir, aquí son 0.086 molar por una base. Verifico mis unidades, por supuesto. Molar con molar, no se eliminó. El 1 no es adimensional, no tiene dimensión, por lo tanto esto me queda en mililitros. Y multiplico 5 por 0.095 partido 0.086. Bien, esto me da 5.52 mililitros. Es decir que aquí nuestra respuesta son 5.52 mililitros de hidróxido de sodio que tiene una concentración de 0.086 molar. Y quedó resuelto el ejercicio. Pasamos de, para esta nueva ecuación, a dos líneas largas de factores de conversión, a una línea corta de una fórmula. Bien. Ahí queda el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien, chicos, si no hay preguntas, podemos entonces proceder al siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio es el último ya. Y nos dice, tenemos 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio, ¿cierto? De concentración desconocida, y estos son titulados entonces con 12.35 mililitros de ácido clorhídrico con esta concentración. Bien. Nos preguntan, ¿cuál es la concentración de la disolución del hidróxido de sodio? Vamos de nuevo. Aquí. Bien, tenemos entonces acá nuestro esquema y nos dicen que 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio de concentración desconocida, desconocido de abajo, tenemos 10 mililitros, ¿verdad? De hidróxido de sodio con concentración desconocida. Son titulados con 12.35 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0.0356 molar. La pregunta es, ¿cuál es la concentración de esta solución? Entonces recordemos que esto lo podemos solucionar usando nuestra nueva ecuación, que nos dice volumen del ácido por concentración del ácido por cantidad de ácido es igual a volumen de la base por concentración de la base por cantidad de base. Bien, como nos piden concentración de la base, despejamos concentración de la base acá. Concentración de la base va a ser igual entonces a volumen del ácido, concentración del ácido, cantidad de ácidos partido volumen de la base por cantidad de bases. ¿Cuál es mi volumen del ácido? 12.35 mililitros y concentración 0.0356. Tenemos 12.35 mililitros por 0.0356 molar. ¿Cuántos ácidos tenemos? Verificamos nuestra ecuación. Tenemos entonces un ácido. Bien, y aquí al tiro miramos abajo. ¿Cuántas bases tenemos? Tenemos una base. Bien, entonces
Aquí sería un ácido. Y abajo tenemos entonces el volumen de la base, 10 mililitros. 10 mililitros. ¿Por cuántas bases tenemos? Dijimos una base. Perdón, una base. Verificamos ahora unidades. Mililitro con mililitro. Y mi respuesta me queda entonces en molaridad, que corresponde a las unidades de concentración. 12.35 por 0.0356 partido 10 es igual a 0.044. ¿Cierto? Entonces, de aquí puedo, por ejemplo, redactar una respuesta y decir, se necesitan perdón. Se necesitan, no, aquí no, la pregunta es, sabes que no la respuesta es, la pregunta es, ¿cuál es la concentración de la disolución de hidróxido de sodio? La concentración de hidróxido de sodio es 0.044 molar. ¿Cómo sé qué es eso? Porque eso lo dice luego de titular. 10 mililitros de la base, ¿cierto? ¿Con cuánto? Con 12.35 mililitros de ácido clorhídrico a esa concentración. Con 12.35 mililitros de ácido clorhídrico con concentración 0.0356 molar. Bien. Y aquí tengo básicamente el resumen de lo que hice en el laboratorio. ¿Cierto? Encontré la concentración de hidróxido de sodio, que es esta, cuando titulé 10 mililitros de la base con una cantidad específica de ácido clorhídrico con concentración conocida. Y ahí está mi cálculo que demuestra que efectivamente es eso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, parece que no hay preguntas. Voy a hacer una última aclaración al final, ¿cierto? Ya está acá escrita. Siempre los ácidos van a dar hidrógenos, es esto. Obviamente son temáticas que vamos a ver con más detalle más adelante, pero para este ejercicio es así de sencillo. Los que tienen hidrógeno o tienen nombre ácido son los ácidos, ¿cierto? Y siempre tienen hidrógeno a disposición para dar. Ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y así. Tienen hidrógeno. Nunca, por ejemplo, un ácido nítrico va a recibir un hidrógeno, ¿vale? O un ácido sulfídrico va a recibir un hidrógeno. Esto no puede suceder. Bien. Por lo tanto, los ácidos son aquellos que dan hidrógeno. Y en su fórmula química, por supuesto, deben tener hidrógeno. Bien. En las bases, hasta ahora hemos dicho, las bases son aquellas que tienen OH. Aquí tenemos un OH, aquí tenemos dos OH, aquí tenemos tres OH. Mencionamos la cantidad de bases que reemplazaríamos en la ecuación, ¿cierto? Pero hay situaciones en las que las bases no tienen OH. ¿Bien? No son comunes para ese tipo de ejercicios, pero puede existir el caso. Ahora, ¿qué pasa si no hay un OH dentro de mi sistema? Entonces nos respondemos la pregunta, ¿cuántos hidrógenos puede recibir? Y eso lo vemos entonces a través de una ecuación. Tenemos NH3, que en la ecuación pasa a NH4. Por lo tanto, este recibió un hidrógeno, por lo tanto, este va a ser la base. ¿Cuántos hidrógenos recibió? 1. Si lo miramos al revés, este va a donar, un hidrógeno, o va a liberar un hidrógeno. Por lo tanto, en el sentido contrario, va a llamarse ácido. ¿Bien? Pero, como les digo, normalmente las bases tienen OH para este tipo de reacciones y los hidrógenos son aquellos que corresponden a ácidos. Y dando respuesta finalmente a una ecuación que no escribí completamente antes, tenemos entonces el ácido clorhídrico, ¿verdad? Por un lado, tenemos el hidróxido de sodio
Y al combinarse un ácido con una base de tipo hidróxido, vamos a formar una sal y agua. Esta agua va a ser líquida, esto va a estar en solución, esto en solución y esto en solución. Bien. Esta sería la ecuación química completa de las reacciones que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero dado la naturaleza del ejercicio, solamente nos enfocamos en cómo se mezclaban estos dos, que era un ácido y una base. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pueden dejar su presente en el chat y nos veríamos entonces en la siguiente sesión de clase. Bien. Que tengan una muy feliz tarde. Chao, profe.